Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su corazón grandemente. Quiero compartir una bendición con usted en este momento. Quiero compartir el tema cómo Dios obra para atraer a sus elegidos. ¿Cómo hace Él? ¿Cómo hace nuestro Dios cuando elige a alguien para salvarle, para darle la bendición de la salvación, la bendición de la vida eterna, o para alguna obra? ¿Cómo hace Él si ha elegido a alguien para algún trabajo? Y para esto vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Mire lo que aquí pasó. Jesús deja sus discípulos después de su muerte en Jerusalén. Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar, pero algunos de ellos, o mejor dicho todos, cuando muere Jesús, ellos se desaniman, ellos sienten que su esperanza se terminó. Del Redentor que ellos veían en Jesús, ahí terminaba la historia de ese Redentor. No creían posible que Él podía resucitar. Ellos creían que Jesús había hecho grandes cosas, que había sido lleno del poder de Dios y hacía grandes cosas en el poder de Dios, sanidades, milagros, prodigios. Pero resucitar ya era otra cosa. Y hasta ahí ellos no lo percibían, no lo creían. Entonces, ya en el tercer día, incluso ya Jesús había resucitado, pero no se le había aparecido a sus discípulos. Entonces, en ese tercer día, temprano, ellos se deciden irse. Nos vamos de Jerusalén, ya Jesús está muerto, ya tiene 3 días en la tumba, así que ya nos damos por vencido, nos vamos, nos alejamos del propósito que Él nos había dado. Y sigue diciendo: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Como Jesús ya había resucitado, entonces fue hacia ellos y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo percibieron porque sus ojos estaban velados. Es posible que la duda, la falta de fe, había velado los ojos de aquellos discípulos. No lo podían ver. Y es que para que nosotros podamos tener visión, tener proyecto, tener propósito, necesitamos sentir a Jesús vivo dentro de nuestros corazones, también hablando espiritualmente. Cuando nosotros estamos llenos de dudas, llenos de fe, no, cuando nosotros, estamos llenos de dudas, faltos de fe, no vamos a poder avanzar hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios tiene con nuestras vidas, porque nuestros ojos están vendados. Ellos no podían verle porque sus ojos estaban velados. Sigue diciendo: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Sigue diciendo: aunque también nos han asombrado. Mire, ellos fueron asombrados por el testimonio de las mujeres, pero no concibieron creer, no lo percibieron para creer, sino que siempre se dejaron llevar por la duda, por el temor, por la falta de fe. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mire, a pesar del testimonio de las mujeres, a pesar del testimonio de los discípulos, ellos no creyeron, se aferraron a la duda y aún así tomaron camino sin ni siquiera ir ellos al sepulcro a hacer algo para ver si era verdad que estaba pasando. Es ahí donde podemos ver que la duda es terrible, hace daños tremendos en el corazón del hombre. Damos por perdida cosas que de repente pueden ser de gran bendición para nuestras vidas, pero también vemos que se manifiesta la misericordia del Señor, porque el Señor no se da por vencido, no deja que el hombre se pierda, incluso a pesar de su duda, a pesar de tomar malas decisiones y alejarse del propósito de Dios, sino que el Señor lo busca y busca la manera de volver a encender, de volverlo a hacer que el hombre crea, de volver a hacer que el hombre retome fuerza, que el hombre retome su camino. Dice el 25: entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mire, los exhortó prácticamente el Señor, los exhortó por su falta de fe. Pero aquí comienza Jesús un proceso de restauración en ellos. Y aquí es donde quiero yo que usted ponga atención, cómo Él comienza a obrar, qué comienza Él a hacer para que aquellos hombres que Él había elegido para ser sus discípulos volvieran a retomar el camino, se volvieran a activar en la fe. Y mire lo que hace Jesús. Dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Jesús lo que hace para despertarlos, para que su fe vuelva a estar firme, para volverlos al propósito, es exponerles la palabra. Desde el comienzo, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Jesús dice en la Biblia que les expuso en la palabra todo lo que decía la palabra, o en este caso la Biblia, desde el comienzo, desde Moisés hasta los profetas. Así como nosotros podemos percibir, decidir, atesorar aquello que se nos está predicando desde Génesis, desde el Antiguo Testamento hasta
todo lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Si Dios ha enviado a alguien a que nos exponga la palabra, es porque Dios está tratando de despertarnos, está tratando de que nuestra fe vuelva, está tratando de salvarnos a nosotros, está tratando de hacer que nosotros despertemos en la fe. Entonces Jesús les expone todo ese trayecto. Cada palabra que escuchemos de Dios va a hacer algo en nosotros. Cada palabra, cada predicación, cada párrafo que leamos en la Biblia, cada palabra que escuchemos en el trabajo, que escuchemos en algún lugar que es de la palabra de Dios, es una semilla que no regresará vacía y está haciendo algo dentro de nosotros. En algún momento va a causar un impacto en nosotros. Sigue diciendo, llegaron a la aldea donde iban. Ellos llegaron a Emaús. Al final, cuando ellos llegan a la aldea de donde iban, dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús dijo, no, me voy más lejos. O sea, Jesús estaba solo haciendo, no era verdad. Él estaba ahí porque los amaba a ellos, porque quería estar con ellos. Pero Jesús dice que se hizo como que se iba para otra aldea. Entonces aquí ellos, como ya están tocados por la palabra viene trabajándolos, viene bendiciéndolos, viene haciéndolos reflexionar y ellos les está gustando lo que están escuchando. Ellos se están saboreando, están sintiendo dulce. Algo está impactando la palabra. Por eso es importante que nosotros, en vez de ponerle atención a muchas otras cosas en este mundo, le pongamos atención a la palabra cuando alguien predica, cuando alguien habla del Señor, cuando alguien habla de las Escrituras. Dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos prácticamente, aunque Jesús estaba haciendo que iba para otro lado, pero ellos ya estaban tocados y se habían encariñado de lo que él hablaba. Vente, quédate. Prácticamente lo obligaron y se quedaron. Aquí, en este momento, que ellos obligan a Jesús, me recuerda en Apocalipsis, dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí ya ellos habían el corazón de ellos estaba sensible, ya no estaba endurecido a la palabra. Ellos estaban escuchando aquel mensaje y lo obligaron. Yo creo que obligar a Jesús a quedarse en nuestras vidas puede ser el tomar la iniciativa de cuando nosotros ya estamos siendo tocados por la palabra, cuando estamos siendo ministrados por la palabra. Yo creo que obligar a Jesús a quedarse con nosotros puede ser comenzar a ir a la iglesia, comenzar comenzar a orar, comenzar a leer la Biblia, comenzar a hacer cosas que nos acerquen a Dios, comenzar a practicar la justicia, como no hacer cosas malas que ofenden al Señor, como comenzar a ser generosos cuando vemos necesidades en algunas personas. Yo creo que eso obliga a Jesús a quedarse, a hacer algo con nosotros, a quedarse ahí. Y mire lo que sucedió después de que ellos obligaron a Jesús a quedarse. Dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ya compartiendo con Jesús en la mesa,
Ya ellos era como Jesús, estaban en confianza, le habían creído a la escritura, a la palabra, ya compartiendo ahí con la palabra, porque Jesús era la palabra viva. Los ojos le fueron abiertos y pudieron reconocerle que Él era el Maestro, que había resucitado. Entonces la esperanza volvió a renacer en ellos, la fe volvió a despertar en sus corazones. Y dice que empezaron a decirse entre ellos y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea que todo ese trayecto donde Jesús les hablaba la palabra, les hablaba de las escrituras, ellos estaban siendo impactados. Algo en su corazón estaba haciendo que ellos creyeran, ardía su corazón. Esto significa que si nuestro corazón está ardiendo cuando escuchamos la palabra, es porque Dios está tratando. Esa es una señal. Dios está obrando porque nosotros somos elegidos de Él para salvarnos, para bendecirnos con la vida eterna y tal vez para hacer algún trabajo especial en esta tierra, en su obra. También podemos comprender que no podemos rendirnos en el camino de la vida que nosotros tenemos mientras estamos en algún lugar con una persona. Hay que hablarle de la palabra de Dios siempre con amor, con espíritu de mansedumbre. La palabra, la escritura, hay que usar la escritura para seguir hablándole, para seguir exponiéndole el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez Dios está haciendo cosas en su corazón que nosotros no vemos, pero Él lo sabe porque Él ha elegido a esa persona para salvación. Dice que su corazón ardía dentro de ellos mientras Jesús les exponía la palabra. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Te amo, te dice Jesús, te amo. Y si tu corazón está ardiendo cuando escuchas la palabra, es porque Él te ha elegido para darte la bendición de la salvación. Y pase lo que pase, debes pedirle a Él, orar para que quite esa duda dentro de ti. Hazles las preguntas que deseas hacerle, pero estoy seguro que si sigues alimentándote de la palabra, si sigues escuchando la palabra de Dios, algo va a pasar. Dios va a volverte la vista y vas luego a volver al propósito que Él tiene con usted. Dios le bendiga.